¿Por qué? Porque a un chatbot, si de alguna manera, se le da una instrucción maliciosa, puede proporcionar información, a lo mejor que no queramos, o información susceptible de ser utilizada mal, ¿no? De ser utilizada de manera, digamos, que no queremos, ¿no? El modelo largo de lenguaje está entrenado con todos los datos del mundo. Datos que sean buenos o malos siguen siendo datos, siguen siendo información. En Estados Unidos hubo algún caso que ha sucedido. No, no lo voy a nombrar directamente por temas obviamente de privacidad, pero sí que hubo casos que han sucedido de que se han comprado productos sin pagarlos por vulnerar las capacidades, por vulnerar a un chatbot, mejor dicho. Muy buenísimos días a nuestros oyentes y bienvenidos a otro episodio de Hablando entre Algoritmos. Muy buenos días también para ti, Nieves. ¿Cómo estamos hoy? Pues aquí lleva oliendo a fin de semana, veranito, o sea, muy bien, ha empezado a hacer calor. Di que sí, además aquí está mucha de feria. ¡Ole! Anda, que no vivís bien ahí, madre mía. Sí, engancháis una cosa con otra. Total. ¿Verdad? Bueno, Eva, hoy tenemos un invitado que yo estuve ayer hablando un ratito con él y te va a volar la cabeza. O sea, vas a flipar con la entrevista que tenemos hoy. Tú y Deseando. todos los que nos escuchen. Quedaros, porque increíble el tema de hoy. Fascinante, da un poquito de miedito, pero hay que hablarlo y se va a hablar. Ahí vamos. Bien, como estábamos diciendo, tenemos un invitado de lujo, un invitado súper interesante. Él es Hugo Ramallo, está en Vigo. Hola Hugo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Nieves? Un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras hoy y nada, y charlar de muchas cosas. Bueno, Hugo es CEO de su propia empresa, Global Cobots, es experto en inteligencia artificial generativa y tiene una trayectoria impresionante que incluye colaboraciones con Google. Has trabajado muchos años con Google. Sí. Hugo, ¿cómo ha sido la trayectoria de trabajar en una empresa grande como es CTL, que es, para la gente que nos está oyendo, es la empresa que fabrica uno de ellos, ¿no? De los fabricantes de los Chromebook, que son esos ordenadores que tienen todos chavales ahora en los institutos, de ser el director de esa empresa a tener tu propia empresa, ese viaje de trabajar en empresa grande a ser emprendedor. De acuerdo. Bueno, primero también saludar a Eva, que me olvidé de saludarte, Eva. Buenos días. Y nada, comenzando un poquito con eso, pues a ver, es un cambio notable, porque sí es verdad que, a ver, he tenido un puesto de responsabilidad en esa empresa, he sido General Manager en Europa y bueno, era una empresa de hardware. Nosotros al fin y al cabo lo que hacíamos es proveer a los colegios pues de estas herramientas o de estos dispositivos para que los niños pudieran estudiar, sobre todo en esa época cuando hubo la digitalización. Estamos hablando del año 2015, cuando empezaba un poquito todo, y entonces lo que hacíamos básicamente era hacer ese cambio de utilizar libros a empezar a utilizar estas herramientas como son los Chromebooks de Google. Entonces yo básicamente, mi empresa, en aquel momento CTL, pues trabajábamos mano a mano con Google porque, claro, fabricábamos al fin y al cabo sus dispositivos, ¿no? Los dispositivos de Google que eran los Chromebooks. Y entonces vimos todo ese proceso de digitalización, bueno, pues como un reto importante y una época muy bonita porque, bueno, teníamos que ir explicando a cada centro educativo, pues, qué ventajas tenía el trabajar con este tipo de ordenadores, con este tipo de portátiles, cómo los niños podían trabajar mejor, podían trabajar colaborativamente. Y bueno, lo recuerdo como una época, pues la verdad, muy chula. Y claro, al fin y al cabo yo era, pues sí, tenía un cargo de mucha responsabilidad, pero bueno, sí, era un empleado para una empresa, ¿no? Que es un poco diferente a mi situación actual, donde ahora mismo tengo mi propia empresa, que es un poco, digamos, otro mundo. Aunque es verdad que tenía un cargo de alta responsabilidad en la anterior empresa, la empresa no era mía al final, o sea, yo trabajaba para otra gente, ¿no? Entonces, sí es cierto que, bueno, tenía mucha libertad, podía, pues al fin y al cabo, pues establecer mis propias estrategias, por supuesto comentándolas con la directiva y demás, pero
de alguna manera estaba un poquito más acotado. Entonces, cuando yo inicié el proyecto, cuando digamos dejé el proyecto anterior, el de los Chromebooks, donde estaba con Google, pues también trabajando mano a mano en que esto al final se fuesen despegando en los colegios y fueron pues casi 9 años así, pues cuando dejé este proyecto básicamente la idea era tener algo mío propio, ¿no? Y ya no solo eso, sino algo más enfocado en lo que realmente me gustaba, que era la inteligencia artificial. Porque al fin y al cabo, o sea, a mí, o sea, la informática, la tecnología siempre me encantó, ¿no? Pero la inteligencia artificial, más o menos desde el año 2016-17, que se empezó a hablar un poco de ella, por lo menos a nivel en el sector, ¿no? En el sector IT, que se empezaba a comentar más sobre esto, pues me empezó a interesar mucho y dije, bueno, algún día quiero, digamos, desarrollar un proyecto relacionado con inteligencia artificial. Y hace aproximadamente un par de años, aunque bueno, ya llevaba más tiempo estudiando por mi cuenta, aprendiendo cosas y tal, llevaba unos cuantos años, pero hace un par de años inicié este proyecto. Y el proyecto lo inicié de la siguiente manera. En un principio, la idea era, bueno, empezar a hablar de inteligencia artificial a través de un blog que era globalcobos.com y en ese blog, pues explicar las ventajas, las bondades de la inteligencia artificial y demás. Incluso no solo de la inteligencia artificial, sino de la robótica, porque a mí otra de mis pasiones era la robótica y esa fusión también entre la inteligencia artificial y la robótica que en algún momento comenzará a llegar. Ya De poco a poco hecho, vemos. perdona que te interrumpa, pero de hecho el nombre de tu empresa, Global Cobots, nos suena a robots Total. también, Exactamente, ¿no? O sea, nada más exactamente. escucharlo, Global Cobot, a mí me dices, ¿qué hace esta empresa? Y a mí, sin leer nada, digo, debe hacer robots. Exactamente, porque originalmente el nombre, o lo que pretendía con el nombre, aparte de reflejar mi pasión por la inteligencia artificial, era también hablar de robots, porque lo que más realmente siempre me ha llamado la atención es el mundo de la robótica, ¿no? Entonces, yo sabía que, bueno, en ese momento que iniciaba el proyecto, pues estábamos en la fase de la inteligencia artificial. Pero con vistas al futuro, yo sé que en algún momento, a lo mejor esto se transformaba, ya comenzaríamos a hablar de inteligencia artificial con robots, de alguna manera más, de alguna manera más corpórea, ¿no? Donde ya la inteligencia artificial se fusionaba un poco con los robots. Entonces, siempre lo creé con la visión de que algún día no solo, pues en este caso, formaría a la gente en inteligencia artificial, sino incluso también el día de mañana, pues hablaríamos de robots, formaríamos incluso en el manejo de los robots y cosas así. Entonces, al final, fue un poco como visión de futuro, ¿no? Y le llamé Global Cobots, que Cobot es un robot colaborativo, y fue un poco así, con esa visión de que al fin y al cabo es como que de alguna manera, en algún punto todo terminaría como en la robótica, ¿no? Se fusionaría un poco la IA y la robótica y sería como al fin y al cabo, pues el punto final, ¿no? Muy bien. Por decirlo de alguna manera. Y entonces, Visionario estuviste ahí, ¿eh? Lo viste bueno, venir. a ver, es que cuando vi la IA, dije, esto en algún momento tiene que estar dentro de algún hardware físico que Claro. sirva para más que simplemente contestarme preguntas o que sirva para más que pues utilizar X algoritmos para hacer ciertas cosas, ¿no? Para buscar patrones o cualquier cosa. Entonces, en ese momento pensé, bueno, seguramente la evolución real de la IA, o sea, donde va a converger realmente en un punto, no sé, no en su punto máximo, porque eso es imposible de descifrarlo o de saberlo, pero sí donde va a ser un punto decisivo y sobre todo a nivel sociedad, a nivel todo, va a ser cuando llegue la robótica. Es probable a lo mejor que en 5 años o 10 años tengamos robots entre nosotros donde tengan capacidades de inteligencia artificial y ya no solo sea trabajar con un chat GPT con un teclado, sino que podremos hablar con estas máquinas y a lo mejor nos comenzarán a ayudar en el día a día, con tareas, con en nuestro trabajo, en cualquier cosa. Y eso es un poco la idea, la visión inicial Yo que tuve. sueño con ello, ¿eh? Con tener uno que me haga la limpieza, la compra, la Hombre, comida. O sea, ese es mi mayor sueño. O sea, yo también, ¿eh? Que nos oye, ayuda a Hugo, hacer todo el día a día. mira, Sí, sí. nosotras hacemos un repasito de las novedades de la inteligencia artificial en la semana. ¿Nos acompañas a comentarlas? Vale, ¿Te animas? fantástico. Pues venga, Sí, Genial, me encantaría. empezamos. sí. Venga, pues Vamos a ello.
Empezamos con Notebook LM, que ya habla español. Y no solamente español, sino como ya sabéis, pues más de 50 idiomas. Google ha actualizado esta herramienta de inteligencia artificial para resumir y analizar documentos en más de 50 idiomas, como hemos dicho antes. Aunque Sí, parezca increíble, también incluye el español. Y me río porque es que España es que siempre se queda al final para todo. O sea, es que sí, somos los suele últimos. pasar. Vale, esta herramienta ha integrado Gemini 1.5 Pro y también es posible a través de ello generar podcast a partir de un documento de PDF. Ujú. Lo hemos probado y de verdad que es increíble. Sí, antes ya te ponías solo en inglés, pero si tú le Sí, decías, hazlo en español 3 o 4 veces, le decías que los dos hablen en español, por favor todo el podcast en español, no sé qué, se lo decías como varias veces. A veces, yo lo he probado muchas veces, a veces sí, a veces no, y no acababa de dar con la tecla buena de qué había que hacer, pero de vez en cuando te hacía caso y lo hacía en español. sí, sí, es cierto. Antes no tenía esa capacidad de manera nativa, ¿no? Y entonces sí que es verdad que a veces, pues, de alguna manera, pues, utilizaría la capacidad de traducir para poder hacerlo, pero no estaba con las instrucciones para poder hacerlo directamente, cosa que ahora sí. Entonces, claro, ahora es una gran ventaja que ya podemos trabajar directamente en español con esta herramienta. O sea, y además que es una herramienta fantástica para un podcast, es una herramienta en general Yo se la genial, ¿no? recomiendo sobre todo, será porque me toca que tengo un hijo que va a hacer la selectividad, o sea, Ujú. en estas edades, ¿no? A la Sí. gente que tiene que estudiar temarios grandes, la gente que tiene que Sí, estudiar un temario importante, o sea, es una herramienta maravillosa para estudiar. totalmente, totalmente. Es una Para herramienta genial para resumir. estudiar. Y para Sí, te hace resumir grandes resúmenes. cantidades de... Sí, mapas mentales, te hace preguntas y respuestas, te pregunta, te evalúa, ¿no? Posibles preguntas Ujú. sobre ese tema y tú vas viendo si te lo sabes o no te lo sabes. La cronografía, que me parece súper interesante, ¿no? ¿Qué pasó antes y qué pasó después? Te lo va ordenando. No sé, yo recomiendo a todo el mundo que tenga que estudiar o leer o, por ejemplo, abogados que tienen Ujú. sentencias muy largas que tienen que leerlas. O sea, es una herramienta que cuando tienes que trabajar con grandes cantidades de texto o archivos distintos de audio, de texto, de vídeos, tal, y los tienes que juntar todos y sacar una información, a mí es que es una herramienta que me encanta. A mí exactamente igual. Yo Sí, recuerdo cuando era más pequeña y estudiaba que le daba el libro a mi madre y le decía, venga mamá, pregúntame, que ya me lo sé. Y de hecho, estoy hablando hace unos años, fíjate tú que esto ya se me acababa. Llegó un momento en el que va a decir, no mamá, no me hace falta que ya sé que me lo sé porque ya... Qué sí, triste, Es sí. ¿no? que es genial, o sea, es que, claro, eso que antes vivíamos, que es en plan, pues a ver, pues hablabas con tu madre, hablabas con tu padre y le decías, tengo que repasar la lección y te tomaba la lección, ahora que tengamos una IA, que lo podamos hacer en tiempo real sin necesidad de tener que estar pidiéndole a nadie que nos repase la lección y además que le podamos hacer cualquier pregunta de lo que queramos, o sea, cualquier cosa que se nos ocurra o cosas que no nos quedaron claras, que se lo podamos preguntar en tiempo real, es increíble. O sea, yo creo que eso es un gran avance, facilita mucho el que la gente pueda estudiar de manera fácil, tener cualquier respuesta ya de manera directa. Y es que, a ver, parece casi ciencia ficción. Esto hace, yo qué sé, 5 años, 6 años nadie se lo imaginaba. No, Que podías nadie. coger un documento cualquiera, por muy grande que fuera, yo qué sé, imagínate, un abogado, el BOE, y poder hacer una pregunta sobre ese documento que te lo resuma, que te dé los puntos importantes en cuestión de menos de un segundo, o sea, te lo da prácticamente al instante. Guau, es increíble, ¿no? Y a veces no somos conscientes de la magia que es esto, ¿no? De lo increíble que es poder tener eso en nuestras manos y lo que nos puede facilitar la vida a la hora de, pues, adquirir conocimientos o entender cualquier documento. Incluso ya no so- Simplifica, simplifica Sí, y totalmente, vamos. totalmente. Incluso hay una cosa que también está guay, que ya no solo le preguntamos, sino que le podemos decir que nos lo explique, pues como si fuéramos pues un niño de una manera más sencilla. Y eso hace que un concepto que en un momento dado puede ser complicado, a lo mejor en un documento, pues nos lo pueda explicar de una manera que lo comprendamos. O sea, Total. es que es como tener al mejor profesor y también la mejor herramienta para aprender a la vez. O sea, Sí, es, sí, es Y totalmente. absolutamente casi, casi increíble. gratis, casi gratis. Prácticamente, y casi gratis. Sí, sí, O sea, de además hecho eso. es gratis
y solo si quieres funcionalidades ya muy, muy avanzadas tienes que pagar, pero realmente es prácticamente es Pero es gratis. ínfimo, Es claro. gratis. La segunda noticia Sí. de hoy es Duolingo, que apuesta Ujú, por la IA y va a reemplazar a los traductores humanos, ¿vale? Duolingo ha ujú. anunciado que va a reemplazar gradualmente a sus trabajadores subcontratados por sistemas de inteligencia artificial y que la IA no solamente generará contenido educativo escalable, sino que también apoyará al alumno un poquito en la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? Y evaluará el rendimiento. Yo sí, Ujú. tiene que servir para que quiten al búho pesado, que te va diciendo, Dúo está triste porque no estás practicando. Dúo, has hecho llorar a Dúo porque no estás practicando. Por favor, que pongan IA o lo que quieran. Pero esto en cuanto al bicho, ¿no? Yo no sé si no Sí, habéis usado Duolingo. Duolingo es genial, o sea, a mí me parece es genial. genial, Pero es como dejes de fantástico. usarlo 3 días, te sale el búho Bueno, llorando. es como un Tamagotchi ahí, ¿sabes? Ya te empieza a protestar, entonces Empieza a tienes que protestar, te estar empieza a poner pendiente de... green, apagado. O sea, Te sí. crea luego estrés, ¿sabes? O sea, Sí, te crea dices, ahí un "Joder, estrés de, uy, pobre bicho, que, ¿no? Se me está que se muriendo me va a aquí". quejar el bicho. Totalmente el Exacto. Tamagotchi, lo acabas de decir, ¿eh? Yo he tenido Sí, esa sí. misma sensación. Yo creo que fue Pero la clave esa, de mezclar el mix Tamagotchi y tema de Duolingo, ¿sabes? Hicieron ahí un mix para que tuvieras la necesidad de aprender. Pero esto en realidad es una mala noticia para estos traductores, estas personas, Sí, ¿no? Es una noticia buena para el usuario de Duolingo, mala para los trabajadores para que, los trabajadores. que Eso es estaban cierto. haciendo. Sí, desde luego, o sea, es un poco la cara B que tenemos con la IA. O sea, mucha gente, yo es algo que es un tema que hablo habitualmente, ¿no? Porque incluso me lo preguntan en mis cursos, ¿no? Donde yo no, bueno, ya sabéis que al fin y al cabo con Global Coach yo lo que hago es dar formación, ¿no? Sobre todo formación a empresas y me preguntan mucho, oye, ¿esto va a sustituir a la gente? Y está la mítica frase de, no, esto no va a sustituir, esto solo te va a potenciar y tal y cual, y, o solo va a reemplazar a quien no sepa usar la IA. Bueno, eso desde mi punto de vista es una verdad a medias, porque sí es verdad que quien sepa usar la IA va a potenciarse muchísimo más y probablemente sea mucho más competitivo de cara al mercado. Pero también es cierto que la IA va a sustituir ciertos puestos. O sea, es un hecho y negarlo yo creo que sería engañarse uno mismo. ¿Por qué lo va a sustituir? Porque ya sabemos cómo funcionan las empresas. Y yo que vengo del mundo empresarial os lo puedo decir. Al fin y al cabo, lo que se busca siempre es minimizar los costes para hacer para hacer, pues, intentar hacer más eficiente el negocio, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. ¿Se van a sustituir puestos de trabajo? Sí. No por completo, porque evidentemente un traductor profesional siempre va a hacer falta para temas más complejos, porque una IA, aunque traduce muy bien, no es perfecta. Y hay matices que no puedo llegar a entender como una persona sí y un traductor sí. Pero es probable que haga falta menos traductores el día de mañana por culpa de eso. Es posible que sí, es posible. También, Es por otro seguro, ya lado, lo estamos viendo, no es que sea posible, es que es seguro. O sea, sí, van a hacer falta muchos menos, seguro. Otra cosa sí, es que Y él está siendo delicado, está explicando que tú has ido. no, pero es sí. que está bien, pero no, o sea, hay trabajos, hay profesiones, hay carreras que van a tener que cambiar, porque claramente Sí, se ven afectadas de una manera total. Hay otras que no, hay otras que obviamente un abogado va a poder tener una buena herramienta en la IA, pero va a tener que seguir existiendo abogados porque te van a acompañar a un juicio, porque van a tener que hacer trámites en persona, porque van a tener que exacto. firmar documentos, Firmar. firmar, ¿no? Un Ujú. arquitecto tiene que firmar un documento, un ingeniero tiene que, o sea, hay cosas que no puedes sustituir, pero Claro. claro, en este caso traducción, pues es lo que está diciendo Hugo, para cosas donde haga falta un traductor jurado no, pero para otras muchas, y son muchísimas funciones Ujú. o trabajos que estaban haciendo ahora los traductores, pues ya no se van a sustituir por IA, está claro, está claro. Yo creo que, o sea, al final, o sea, no es que todo el mundo que esté dentro de la traducción se vaya a sustituir, pero sí que es verdad que va a haber un cambio importante y a lo mejor si hoy hace falta, voy a poner una cifra al azar, ¿vale? Simplemente a modo de dar un ejemplo. Si hoy hacen falta, yo qué sé, 10.000, 100.000 o 1 millón de traductores, probablemente el día de mañana hagan falta 10 veces menos. Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? De que
probablemente se reduzca las necesidades de que una empresa contrate un traductor por estos sistemas, ¿no? Aunque es cierto que es como decía yo, en ciertos casos un traductor jurado o en ciertos casos que sean complejas las traducciones, sí que a lo mejor hará falta una persona. Lo que sí es cierto es que al final las empresas buscan pues minimizar costes, ¿no? Entonces la IA es un gran potenciador en este sentido para minimizar costes. De todas formas, para dar un poquito de luz, y por lo menos en mi humilde opinión, que esto es al fin y al cabo, pues hablar por hablar, y yo no sé cómo va a ser el futuro ni cómo va a cambiar las cosas. Pero para dar un poco de luz sobre toda esa gente, a los traductores o profesiones que en un momento dado puedan ser susceptibles de ser sustituidas, también diré que cada vez hacen más falta nuevas profesiones con la IA. Me refiero, por ejemplo, para los LLMs están contratando gente que provienen del área de las letras, de la lingüística, de la traducción, de la filología. ¿Para qué? Para hacer que contesten mejor, para analizar sus respuestas, para perfeccionar estos LLMs, para entrenarlos en un contexto donde la persona que además esté ayudando en ese entrenamiento tenga un conocimiento del lenguaje mucho más profundo. Entonces, en ese sentido, también se están creando nuevos puestos de trabajo para, a lo mejor, digamos, gente que proviene más de las letras y demás, en torno a la IA. Y es una cosa que también va a traer la IA. La IA sí es cierto que sustituirá algunos trabajos, no, espero que no por completo, pero sí notablemente, pero también es cierto que traerá muchos otros nuevos trabajos. Y esto es un Totalmente. poco lo que opino, o sea, por lo menos es mi visión, ¿eh? Luego, al final, el No, no, totalmente, futuro, totalmente. Lo estamos viendo quién cada sabe. día, ¿no? Se Como, está viendo como ya. Hay que adaptarse. Ahora mismo ya Sí, estamos en el momento de que no nos pille en frío. Estamos en el momento de poder hacerlo en lo que la herramienta que más nos guste, donde más cómodo estemos, pero hay que meter el salto exacto, antes de que nos pille, porque está claro que nos va a pillar. Bueno, siguiente novedad de la semana. exactamente. Nos vamos de compra con ChatGPT. Vale. OpenAI acaba de actualizar a ChatGPT, ChatGPT Ujú. 6. Con ello podemos buscar productos, ver reseñas, comprar sin salir del propio chat, que es lo guay, ¿vale? Y ojito, Sí, sin anuncios y ni comisiones. Pero bueno, eso por ahora, ¿vale? Porque al final meterán anuncios en la sopa, seguro. Han empezado por moda, eso siempre. han ido por belleza, luego por hogar, ahora están con el tema de los electrodomésticos y la cosa va prometiendo. Y nada, si eres usuario Plus o Pro, pues pronto ChatGPT va a recordar tus gustos y va a ir afinando incluso tus recomendaciones. O sea, si un día le dijiste quiero comprar un aspirador, dentro de un tiempo te va a subir un aspirador sin siquiera tú preguntarle. Allá Sí, vamos sí. a... Así que nada, también esto está integrado en WhatsApp. Para quien no lo sepa, se ha integrado en WhatsApp. La jugada, Nieve y yo pensamos que le están plantando cara a Google. Yo, Pues es la idea. es la idea, plantarle cara a Google. Lo que pasa que yo no sé, esto tengo dudas, ¿eh? Igual lo sabes tú. Yo creo que ChatGPT utiliza el buscador de Bing. Utiliza Sí, el buscador Bing y no utiliza Google. Entonces, Bing, que como su propio nombre indica, but is not Google, sí. no es muy buen buscador. Entonces, si me va a empezar a buscar cosas que yo quiero con un buscador que no es muy bueno, pues yo no sé lo que me va a salir. Bueno, a ver, yo no diré que no es muy bueno, simplemente que es posible que Google a lo mejor tenga más capacidad para buscar o digamos que, claro, lleva muchos más años de alguna manera pues perfeccionándose. Entonces, yo creo que Bing es suficientemente bueno, es bastante bueno, pero sí, es probable que Google tenga, pues sea aún mejor, ¿no? Pero bueno, es un poco la herramienta que utiliza al final OpenAI porque de alguna manera sabéis que, bueno, Microsoft es uno de los inversores de OpenAI, entonces de alguna manera es normal que utilicen Bing. Supongo que será parte de sus acuerdos, ¿no? Utiliza Bing y no utilicéis Google. Y de alguna manera ven a Google no como el enemigo, pero sí como, bueno, rival a batir. Porque ya no estamos hablando solo de que estén rivalizando con lo que es el buscador, sino están rivalizando también con Google Gemini. Entonces Claro, la idea es un poco hacer de ChatGPT, digamos, una aplicación donde tú no necesites ir a ningún sitio para trabajar. Me refiero, yo exacto. no necesite ir a Google para buscar nada. Simplemente lo haga todo a través de ChatGPT. Aunque no utilice Google, aunque utilice Bing, pero si es suficientemente bueno los resultados que me da, me vale. Entonces, es un poco la idea general, ¿no? Al fin y al cabo, OpenAI quiere que estés todo el tiempo ahí metido, que no salgas para nada ahí,
porque eso también es más negocio para ellos. Es un poco como las redes sociales. Si tú estás todo el tiempo ahí, al fin y al cabo ese chatbot, bueno, ese chatbot, el ChatGPT te va a poder hacer recomendaciones, te va a poder personalizar totalmente la experiencia para todas las cosas que hagas. Si tienes que buscar un producto, te va a intentar, pues en base al perfil que tenga tuyo, saber qué recomendarte. Entonces, un poco la idea general, ¿no? Que estés ahí metido todo el tiempo en el chat GPT y De que no todas maneras, tengas la tentación de salir. respecto a lo que comentabas antes, o sea, enlazo esta noticia con lo que esto que estás explicando de los dos grandes grupos, Google, Microsoft, ¿no? Y comentabas antes tu anterior trabajo haciendo estos Sí, Chromebooks. Para mí fue una idea genial de Google, el caballo de Troya que metió, porque yo trabajo ahora con gente muy joven y sí. todos son en torno a Google. O sea, ni se plantean trabajar con Microsoft, ¿no? Entonces, vas a las empresas que ya llevan años, que llevan recorrido, y todas trabajan con entorno Microsoft. Todas trabajan con Word, Excel, con Teams, con tal. Y llegas, la gente joven viene diciendo, Ujú. ¿qué hacéis, ancianos, trabajando con Microsoft? No, esto está anticuado, o sea, ahora es el entorno Google y con todas sus herramientas, esto es lo que mola, ¿no? Ni siquiera, o sea, llega un momento que no saben ni que te puedes descargar un documento porque trabajan siempre en la nube, todo en Workspace y todo. Entonces, yo el otro día hacía esta reflexión, decía, jo, qué inteligente fue Google en el momento que metió los Chromebooks y a todos los chavales en el instituto les han enseñado a trabajar con Google porque todos esos Exacto. chavales van creciendo y cuando se van Ujú. convirtiendo en profesionales, apuestan todos por Google y ven Microsoft y todo el entorno Microsoft como algo de la gente mayor, como Pero porque algo, no lo han usado, no lo han usado, claro que no lo han usado. no le han dado la oportunidad, han probado desde pequeñito, como tú dices, Google, entonces arrastras por costumbre. Sí, sí, pero qué buena idea tuvo Google en su Claro, momento. claro, claro, total. Sí, y es que, a ver, Google lo hizo muy bien, Google lo hizo genial y hay que reconocerlo. La inclusión de las Google Apps, hablo de Gmail, Google Docs, Google Sheets de manera gratuita, por ejemplo, también Google Meet, todas las herramientas de Google, incluirlas ya no solo en el paquete de educación desde hace un montón de años, sino también incluirlas gratuitamente para cualquier usuario o a nivel bueno, a nivel empresarial ya tiene un coste, ¿no? Pero el haber hecho eso fue, sin duda, un antes y un después. Y lo que consiguieron básicamente es que todo el mundo empezase a utilizar sus herramientas porque eran fáciles, porque eran amigables, porque eran gratuitas, básicamente, y además se podían hacer cosas geniales con ellas. Y sobre todo el tema de poder trabajar pues, en un Google Docs colaborativamente, en el mismo documento entre varias personas. O sea, crearon una forma de trabajar nueva. Y todo en la nube. Entonces fueron muy pioneros en eso. Al igual que también os diré que también fueron pioneros en la IA, ¿eh? No solo en el tema de sus herramientas, sino en la IA también es uno de los grandes pioneros. ¿Qué pasa? Que claro, tal y como decíais al introducirlo en los colegios, más o menos hace 10, 11 años, en aquel momento los niños pues empezaban a familiarizarse con estas herramientas y evidentemente ahora que ya están en puestos de trabajo que han crecido, sí vienen con esa idea de Google, que además lo ven de una manera como más abierto, ¿no? Más open mind, menos rígido, ¿no? Como más flexible, ¿no? Y algo más cool y más moderno. ¿Qué pasa? Que esa es la parte un poco pues de la nueva generación, de la gente joven que viene muy acostumbrada a Google y en eso es genial todo lo que ha hecho Google y es fantástico. Pero Microsoft, por otro lado, tiene, digamos, como la confianza del sector empresarial desde hace décadas, ¿no? Porque de alguna manera fueron como los primeros en meterse de manera fuerte en el sector empresarial y son como la tecnología que, eh, digamos la que tiene la voz cantante en el sector empresarial, la que tiene más cuota de mercado. ¿Y eso por qué es? Pues básicamente porque Microsoft también lo que ha hecho muy bien, porque también ha hecho cosas muy bien, es aparte de tener innumerables herramientas en el sector empresarial y luego también plataformas como Azure que funcionan fantásticamente bien, es el hecho de cumplir con todo el tema de ¿cómo te diría? El tema de la privacidad, el tema de toda la normativa europea, ir adaptándose bastante bien a las normativas de los países y demás. Y también dentro del ámbito empresarial. Entonces, de alguna manera,
las empresas tienen como más confianza, y esto es mi punto de vista, no es ningún dogma, simplemente es mi punto de vista por lo poco que sé, ¿vale? De alguna manera tienen como más confianza a nivel empresarial a las herramientas de Microsoft y a Microsoft en general, y a Google, digamos que tienen un poquito menos de confianza en este sentido, porque sabéis que en el pasado se habló de que si lo típico, traqueaban información, no sé qué, un poco pues qué hacía Google con la información, que al fin y al cabo era una empresa que se dedica a la publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que Microsoft creo que aún a día de hoy en el sector empresarial goza de mejor reputación o de que la gente cree que es más seguro, pero es cierto que esa tendencia está cambiando gracias a las nuevas generaciones, porque vienen con esa idea de que no, Google mola, Google también es seguro, Google tiene cosas muy guays y también se puede utilizar a nivel empresa. Entonces yo creo que va a ir a empezar a cambiar un poquito esa tendencia, pero va a llevar tiempo, ¿eh? Creo que sea inmediata, creo que va a llevar bastante tiempo, creo que Microsoft es muy, muy fuerte en la empresa Sí, y no es tan totalmente. fácil quitarlo de ahí, ¿eh? Y aparte, Pero Microsoft tiene muchísimas capas de seguridad. Le pone foco sí. a eso. Sí, a ver, Google también, ¿eh? Google también es verdad que muchas veces se le critica injustamente porque ellos realmente se preocupan muchísimo en poner capas de seguridad y en cumplir con toda la normativa. Pero quizá Microsoft, pues hombre, quizá porque lleva tantos años, está muy adaptado al sector empresarial, sabe muy bien cómo moverse dentro de él, pues son herramientas que técnicamente cumplen más, ¿no? Y Sí. entonces la empresa o las empresas lo ven así, ¿vale? Pero es cierto que Google, sin duda, creo que lo está haciendo muy bien o lo intenta hacer muy bien, pero claro, parte desde una desventaja. Parte desde la desventaja que en la parte empresarial, digamos, tenía mucha menos cuota de mercado y tiene que ir creciendo y le cuesta un poco más. Y Microsoft, como fue el primero en llegar de alguna manera, es el que tiene más ventaja en ese sentido. Ahora, a nivel popular, a nivel usuario general, creo que Google es más popular, o sea, a nivel pues, usuario general, a nivel gente joven y tal y cual, creo que Y sus yo herramientas creo, son muy por dar mi populares. opinión, yo creo que ganará la batalla, ¿eh? ¿Verdad? Ganará la batalla. Google, Google, yo creo que está sí. ¿cómo Tardará así que ganar la tiempo. Yo batalla? creo que desde el No momento en lo que sé. en que convences a las nuevas generaciones, ya está. Yo Esas creo que nuevas también. generaciones crecen, se meten en las empresas y aunque sea con el tiempo, aparte las cuentas Gmail gratuitas, todo el mundo tiene una cuenta Gmail, o sea, han hecho dos o tres actuaciones que han sido como, wow, o sea, ya está, ya está. Hablando de educación, Trump impulsa la enseñanza de ella en las escuelas. Ha hecho un decreto por el cual todas las escuelas en primaria y en secundaria van a enseñar a los niños inteligencia artificial. Ujú. Muchas críticas, que si esto debería ser no federal, debería ser estatal, que si cada estado debería hacerlo porque la educación es algo que deciden los estados. Eh, no es el primer país que lo hace. China Ujú. ya tiene implantada la educación de IA en los colegios. Sabemos que Trump está muy pendiente de lo que hace China, pero Sí, también Centroamérica, o sea, sitios donde igual no lo teníamos tan claro y ya tienen acuerdos incluso con una empresa española, ¿no? Para hacer esa educación de IA ujú. en toda la parte de todos los países que forman Centroamérica. Entonces, bueno, esto quizá es una de las cosas buenas que va a hacer Trump. Lo hará nuestro Bueno, presidente? ¿Se hará en pues no lo, España? ¿Se hará en España? eso no lo sé, lo desconozco totalmente. Espero que sí. Yo creo que al final sí que lo harán también aquí. Pero sí, creo que es una cosa buena, porque al final, pues, a ver, yo siempre digo, ¿no? Todo el mundo, pues, seas muy malo o muy bueno, pues todo el mundo hace cosas buenas y más cosas buenas o más cosas malas. Al final, esto sí que es una cosa buena que por lo menos sí que están haciendo y yo creo que es positivo, porque estás preparando a las generaciones para el futuro. Estás preparando para Claro, que aprendan a utilizar las herramientas que van a utilizar en el futuro en sus trabajos, para que aprendan a que los potencien, a mejorar la calidad de su trabajo gracias a la inteligencia artificial. O sea, yo creo que es muy bueno para los niños, primero porque aparte de potenciar su trabajo, les enseña también
de alguna manera aprender más fácilmente, a entender mejor los conceptos gracias a la IA y sobre todo a tener esa capacidad de poder manejar herramientas de IA y que el día de mañana, pues eso, en cualquier trabajo que estén, ya de alguna manera ya lo lleven de base, ¿no? De base de haber utilizado un montón de años mientras estudiaban. Así que yo creo Completamente que de eso es genial. acuerdo. Yo, mira, cuando era más joven hacía clases particulares y cada Mm, niño tiene una velocidad, o sea, y es verdad. sí. Y eso cuando lo dicen, cada uno lleva su ritmo, ¿no? Cuando son pequeños y Ujú, dices, oye, es que en la clase todos leen y el mío no. Y te dice la profesora, cada uno tiene su ritmo, ¿no? Déjale, ya leerá, ¿no? O es que el mío todavía no camina, ¿no? Déjale, ujú, ya caminará. O sea, todos acaban haciendo, ¿no? Y es verdad que cada niño tiene su ritmo, tiene su manera de aprender. Unos son más auditivos, otros leyendo, otros necesitan que se les explique de otra manera, con juegos, con ejemplos. Algunos funcionan muy bien ujú, con ejemplos. Entonces, el poder tener un profesor prácticamente no, es que es un profesor adaptado al niño, a su ujú. velocidad, a su manera de comprender las cosas. A mí me parece una maravilla, o sea, porque al final un profesor en una clase donde tiene 30 alumnos, que ya son poquitos, pero siguen siendo 30 alumnos, tiene que hacer una clase que para que le sigan la mayoría. Pero la mayoría, ¿cuántos son? 10. Te estás dejando a 20 que unos van más rápido y se están aburriendo porque irían más deprisa y ellos se están aburriendo. Otros te los estás dejando porque irían más despacio o necesitan que se les explique de otra manera que no se les está explicando así, con lo cual se están quedando descolgados. A mí me parece que estas herramientas en las etapas educativas pueden ser la solución al fracaso escolar. Sí, opino lo mismo porque además, date cuenta de una cosa, la IA permite hiperpersonalizar la educación, en el sentido de que puede adaptarse individualmente a cada niño y potenciar sus cualidades. Ya no hablamos solo de que todos aprendan a su ritmo, sino que también pueda potenciar las cualidades que tiene cada niño. Entonces, lo que se busca con la IA yo creo que también es un poco eso, el personalizar mucho la educación, que ya no sea una educación homogénea, la misma para todo el mundo y que cada uno pues que aproveche pues esa información, esa educación que se da en medida de sus capacidades. No, lo que se pretende también con la IA es que se pueda explotar las capacidades de cada niño individualmente y además que puedan aprender cada uno a su ritmo gracias a utilizar inteligencia artificial. Yo creo que es genial. Creo que también, por otro lado, va a democratizar la educación bastante. Democratizar en el sentido de que la inteligencia artificial permitirá que cualquier niño en el mundo, con a lo mejor diferentes recursos económicos, pueda acceder de una manera, pues a lo mejor económica a un sistema de inteligencia artificial para poder aprender cosas. A lo mejor si un niño no se puede, incluso ya no hablamos solo de en clase, si no se puede permitir un profesor particular, cualquier cosa, va a poder contar con la IA en ese sentido. Y en cualquier parte, digamos, un niño podrá adquirir conocimientos gracias a la inteligencia artificial. Y eso también es genial. Pero sin irme mucho del tema, es cierto. Yo creo que lo que se busca es, o sea, el potenciar esto es genial desde que son niños, el potenciar el aprendizaje de IA, el utilizar la IA, porque es un poco lo que decía antes, trabajar con las herramientas que vamos a utilizar mañana, pero también por la personalización que ofrece. Esa personalización y también potenciación. Vamos a poder sacar el máximo de cada niño gracias a la ayuda de la IA. Es mi opinión también. Incluso hablaba yo ahora una semana con una mamá que Mm, la IA va a ser capaz de detectar a estos niños que tienen grandes potenciales, que acaban ahí frustrándose en está. las clases porque se aburren, ¿no? Lo que decía Nieves, se acaban aburriendo, la dinámica, ¿no? de la clase se les queda corta, la IA va a poder detectarlo y se van a poder poner antes en manos tempranas de un soporte para poder potenciarlos, ¿no? Y no frustrarlos. Así que genial. Pasamos a la Sí. siguiente novedad. Ay, Dios mío. Son Eh, muchas. ya no es por muchas, Pero ya es que de genial. verdad hemos dejado las dos que a mí me dan toque para el final. Vamos a ver. Sí. La inteligencia artificial que sabe dónde estás solamente por la foto que has tomado. Esta Ujú, inteligencia artificial parte del modelo O3 de OpenAI. ujú. Y claro, dime tú a mí esto, a quién no lo deja pues flipando. Vamos a explicarlo porque si hay alguien que todavía no lo entiende, vamos a ponerlo en contexto, ¿vale? Puedo adivinar Vale. la ubicación exacta de donde se ha tomado esa foto sin necesidad de ningún dato, o sea, simplemente analizando la foto, ¿vale? El experimento lo hizo Simon Wilson
Vale, Sí. mientras otros modelos como Cloud y Gemini patinan, O3 analiza matrículas borrosas. O sea, ya eso de borrar la matrícula, ya no. Vale. Amplía los detalles para saber si la foto, por ejemplo, un interruptor es capaz de, Sí. ampliando, detectar si la foto está en España, si es un interruptor americano, agüita, ¿eh? Y razona como el mismísimo CSI, o sea, saca sus propias conclusiones. Tanta precisión en la foto, pues pone encima un tema importante, como es la privacidad, que lo hemos hablado anteriormente. Ujú. Si una IA puede saber dónde estás con solo una foto, yo creo que hay que empezar a tener ya cuidado, ¿no? Sobre todo, por favor, los menores. Hay que proteger a los menores, cuidadito con las fotos en las puertas de los coles, en las puertas de su casa, los abuelitos que se hacen una fotito. Cuidado que por favor, yo entro en toque, ¿verdad? Con esto. Y va, los niños, ahora mismo, nada, para mi opinión, ¿vale? Vuelvo otra vez a decirlo. Pero ya cuando sean mayores, si ellos quieren estar en las redes sociales, quieren dejar un rastro, que lo elijan ellos, pero ahora mismo hay que protegerlo y más como se está poniendo el mercado. Así que nada, decidme qué opináis de esto. Yo ya... Ay, Pues, a ver, yo te doy mi opinión. Sí es cierto, a ver, que la IA analiza muy bien los patrones. Es capaz de, tú le das una imagen y al fin y al cabo lo único que hace es analizar patrones. ¿Qué pasa? Es capaz de diferenciar patrones muy pequeñitos. Entonces, claro, puede saber con mucha precisión, describir con mucha precisión esa foto, compararla a lo mejor con otras imágenes, buscar similitudes y buscar, pues a lo mejor, pues digamos similitudes en la ubicación, el tipo de composición, diferentes cosas. Es difícil también saber cómo lo hace exactamente, pero al fin y al cabo lo que sí podemos saber es que analiza patrones. Y es impresionante lo que hace O3, es impresionante, bueno, al fin y al cabo cada IA tiene sus capacidades, ¿no? Pero O3, la verdad, como modelo razonador es una pasada. En cuanto a la privacidad, yo creo que sí, es un tema muy importante y yo creo que en Europa se está tratando bastante bien ahora. Se está intentando que de alguna manera pues podamos trabajar con la IA, pero de una manera segura, porque claro, tiene ciertos riesgos de que, claro, puedan guardar toda esta información, absolutamente toda nuestra información, de que luego no sabemos cómo se maneja esa información y demás. Entonces yo creo que se está tratando bastante esto en Europa, ahora que se está elaborando el borrador europeo sobre la IA, para establecer un poco una normativa en cuanto a privacidad, qué datos se pueden compartir, qué datos no se pueden compartir, y también para que las empresas que desarrollan IA sepan que, oye, sí, mira, podéis utilizar datos, pero tenéis que cumplir una normativa y aseguraros de que la gente tenga privacidad también. Entonces, no sé muy bien dónde va a acabar eso, pero cada vez es más impresionante lo que sabe la IA sobre nosotros. Ya no solo por una foto, simplemente con preguntarle a ChatGPT qué sabes sobre, si le dices, ¿qué sabes sobre mí? Como tengas la memoria activada dentro de ChatGPT, que tenemos la opción de activar la memoria, y también lo de utilizar datos para entrenamiento, te puedo asegurar que os sorprendería muchísimo las cosas que sabes sobre nosotros, pero sí, sí. muchísimo. Hugo, si Nieve, sí, bueno, Nieve, yo lo he hecho ya también. Pero Nieve le pregunta a su IA, oye, ¿tú qué opinas de mí? Y casi, bueno, no quiero decir una palabrota, pero casi la manda ahí mismo, ¿sabes? Como de pesar, eres muy pesada. O sea, su propia IA la describe. Y a mí igual, y me deja asombrada. O sea, nos conoce súper bien. A mí, mientras que me conozca a mí, genial. Yo lo que no quiero es que conozca a mi hijo. A mí, que me lo Ese dé. es el problema. Sí, y entrando ya un poquito, casando un poquito con una de las cosas que hace Global Cobots, ¿no? Y entramos un Sí. poco en materia de la entrevista, hablando de privacidad, de seguridad. Explícanos qué es AI Red Teaming. ¿Qué es esto? ¿Qué es este concepto que yo tengo que decir que no lo conocía, que me lo explicaste ayer y que estoy flipando? ¿Qué es esto, Hugo? A ver, te comento. Nosotros, aparte, bueno, en Global Coach, la función principal es dar formación en IA. Dar formación en IA. Damos a empresas, particulares, usuarios, a todos, ¿no? Pero también tenemos otra pata más. Una pata, digamos, nueva, de alguna manera, que es un servicio que estamos ofreciendo, que los que se trata es de hacer más seguros a los chatbots. ¿Por qué? Porque poco a poco empiezan a estar más entre nosotros para dar servicio a la atención al cliente, para dar también soporte técnico, para recomendarnos en compras, todo en general. Entonces, el AI Red Teaming
básicamente, de alguna manera es, digamos, como un sector que lo que hace son pruebas de seguridad a chatbots, o mejor dicho, pruebas de penetración hacia chatbots para comprobar sus vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque a un chatbot, si se le, de alguna manera, se le da una instrucción maliciosa, puede proporcionar información, a lo mejor que no queramos, o información susceptible de ser utilizada mal, ¿no? De ser utilizada de manera, digamos, que no queremos, ¿no? Entonces, esto para una empresa puede ser un problema. Imaginaros que Ah, yo me entro en un estás chatbot. diciendo que el típico, la típica web que dice, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Sabes? Que te sale el chat ahí. ¿En qué puedo ayudarte? Yo podría, hablando con ese chatbot, extraer información de la empresa que la empresa no quiere que yo sepa. A ver, todo depende de cómo esté configurado el chatbot, de qué capacidades tenga y luego también de a qué datos tenga acceso. Pero es cierto que en algunos casos, imagínate, un hospital que Ujú. ofrece servicios online y que tiene un chatbot y que por lo que sea ese chatbot tiene acceso a datos de pacientes, pues para cuando te da la información a ti como paciente personalizada, te pueda proporcionar datos que tú le pidas de manera privada y personalizada. Si tú sabes, si alguien, o mejor dicho, si alguien con fines maliciosos o malas intenciones sabe cómo hablar de ese chatbot, podría sustraer información de ese hospital. Podría, por ejemplo, sustraer la lista de pacientes o la lista de Toma ya. tratamientos O de sea, ese hospital. Se podría hacer. Es el problema que tiene. Y ya no solo eso, sustraer información, hacer que el chatbot a lo mejor, pues hablamos de un hospital, pero si habláramos de por un ejemplo, banco. un banco o un Un banco. comercio online, bueno, un banco, Yo ahí ya puedo decirle al chatbot y que me dé la información de, no sé, de riesgos o de... podría ser. ¿Qué Es pasa? fuerte. Están muy protegidos, es cierto, pero sí que podría ser que si es un chatbot y sobre todo con capacidades de IA que tenga cierta flexibilidad, ¿no? Sí que podríamos sustraer información de un banco, de un hospital o, por ejemplo, de un comercio online. Si tenemos al chatbot que nos permite hacer compras o nos permite hacer devoluciones de dinero, si alguien maliciosamente, malintencionadamente, da con la clave, da con la tecla para conseguir vulnerar ese chatbot, sí podría hacer, pues a lo mejor que le comprase un producto ilícitamente o que le devolviera dinero ilícitamente. En lo mismo, básicamente en cualquier ¿Qué sitio que haya un chatbot, quiere decir hay ese riesgo. que compra ilícitamente? ¿Que puedes comprar qué? Pues, por NFT. ejemplo, no, imagínate, pues comprar un producto a precio cero. ¿Vale? O sea, Ah, si no hay una protección en ese sentido, podrías hacer se podría hacer que el chatbot comprase un producto sin un pago, sin que haya un pago por medio, ¿no? ¿pero eso ha Digamos, pasado? engañando al chatbot. ¿Eso, os habéis Bueno, encontrado con casos de este tipo? ¿Esto es real? en Estados Unidos hubo algún caso que ha sucedido. No, no lo voy a nombrar directamente por temas, obviamente, de privacidad, pero sí que hubo casos que han sucedido de que se han comprado productos sin pagarlos por vulnerar las capacidades, por vulnerar a un chatbot, mejor dicho. Y es ahí donde cobra sentido lo del AI Red Teaming, ¿no? El AI Red Teaming, al fin y al cabo, básicamente somos un sector especializado, no solo yo, sino a nivel mundial, especializado en poner a prueba los chatbots para hacerlos seguros. Bueno, básicamente lo que tocamos nosotros, la parte que tocamos nosotros es la de poner a prueba los chatbots, ¿no? Hacer Eso, Hugo, cuéntanos, pen ¿cómo lo haces? testing, al fin y al Cuéntanos. cabo hacemos técnicas de pen testing, técnicas de penetración que lo que hace es buscar las limitaciones de ese chatbot, las vulnerabilidades que pueda tener y luego se las comunicamos a las empresas. En plan, mira, hemos descubierto que el chatbot tiene estos fallos de seguridad, podrían decirle ciertos prompts utilizando el lenguaje de una manera bastante creativa y bastante dándole vueltas mucho a los prompts, podría utilizarlo para vulnerar el chatbot y que hiciera cosas para las que no está programado o que no queremos que hagan y que incluso podrían pues, poder comprometer a la propia empresa pues si se le da un mal uso a ese chatbot. Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente es eso, poner a prueba los chatbots y comunicar a las empresas qué fallos, qué vulnerabilidades tienen, para que luego las empresas tomen medidas. ¿Y qué tipo de empresas suelen
contrataros? ¿Qué tipo de perfiles empresariales son los que dicen necesito que Hugo me compruebe a mi chatbot? Bueno, esto está empezando aún estamos empezando, es un proyecto que acaba de empezar, aún estamos empezando a hablar pues con diferentes empresas, pero estamos iniciando lo que es el proyecto porque es algo muy nuevo, es algo que, bueno, yo me acabo de certificar en esto, me acabo de sacar una certificación profesional americana en esto, que es donde se está moviendo mucho el tema del AI Red Teaming. Y yo estoy comenzando con este servicio aquí, he hablado con diferentes empresas, sobre todo pues empresas que tienen, por ejemplo, chatbots en tiendas online y que tienen un poco de miedo que, claro, esos chatbots a lo mejor tienen la capacidad de pues ver qué productos se venden, ver qué productos se están comprando, etcétera, etcétera, y que puedan a lo mejor filtrar información o cualquier cosa. Entonces, sí que me han preguntado en plan de, oye, me da un poco de miedo de que alguien pueda, o sea, intentar hacer que mi chatbot filtre datos o que yo qué sé, que a lo mejor me haga una transacción que no está aprobada o cualquier cosa. Y básicamente nosotros lo que ofrecemos es eso, vale, nosotros lo ponemos a prueba y te decimos qué fallos tiene, qué vulnerabilidades tiene, y luego una vez que se detectan esas vulnerabilidades, la empresa lo sabe, lo que normalmente hace es la empresa habla con su desarrollador, la persona que trabaja sobre este chatbot o la empresa que les provee el chatbot y le dice, oye, mira, tiene estos problemas. Entonces lo normal es que luego las empresas que, digamos, que protegen estos chatbots pues lo que hacen es poner filtros, intentar pues de alguna manera los chatbots tienen como un filtro de entrada y un filtro de salida. O sea, las instrucciones que le damos las filtra y luego procesa todo por dentro y luego tiene otra capa de salida donde se filtra lo que nos da, los datos que nos da. Entonces, lo que normalmente se hace para solucionar estos problemas es establecer filtros de entrada y filtros de salida. Y en algunos casos, reentrenar al chatbot Claro. contra ataques contra posibles ataques. En plan, pues se le entrena con ciertos prompts para que sepan que es un ataque, Oye, Y básicamente. Hugo, esto, ay, perdona, Nieve, nos hemos pisado. no, no, ¿Qué no, tiempo, qué tiempo sueles tardar en ejecutar este procedimiento, ¿no? De verificación y demás. ¿Es un periodo en corto plazo o es algo que se extiende a lo largo de los meses para poder hacerlo 100% certero? ¿Esto cómo funciona? Depende del caso, o sea, sí que es un procedimiento que lo ideal es que se vaya haciendo a lo largo del tiempo porque, claro, puede haber muchas formas de vulnerar un chatbot y hay que ir probando a lo largo del tiempo. Lo que sí establecemos es un tiempo básico que puede ir en torno a unos días para hacer pruebas a un chatbot. También depende de la carga de trabajo, depende de lo que nos pida el cliente y de un poco, nosotros tenemos también que conocer cómo está configurado ese chatbot, digamos, la funcionalidad de ese chatbot, a lo que puede acceder, la información que puede dar y la que no puede dar. Y una vez sabemos toda esta información que nos la proporciona el cliente, nosotros, pues a lo mejor estamos unos días realizando pruebas. Pero inicialmente eso vale pues para dar lo que es un informe conforme, mira, pues hemos probado este chatbot durante varias semanas y hemos sacado esto. Pero lo ideal es que también a lo largo del tiempo esto se vaya realizando. ¿Por qué? Porque pueden aparecer nuevas vulnerabilidades y porque pueden aparecer nuevas formas también de engañar al chatbot, ¿vale? Porque, y sin extenderme más, pero es un poco para explicároslo. El, porque principalmente el problema de los chatbots, aunque son fantásticos, nos dan un montón de información y son súper inteligentes, tienen un pequeño problema. Más que un problema es la forma de funcionar que tienen que les da esa capacidad tan increíble, tan increíble, ¿no? Que es que no saben diferenciar de las instrucciones de desarrollador y de las instrucciones de un usuario. Entonces, si nosotros le ponemos filtros, sí protegemos el chatbot, pero si nos pasamos poniéndole filtros, podemos hacerlo poco funcional y puede hacer que no conteste tan bien o que conteste de manera muy, muy acotada. Entonces tenemos que buscar el equilibrio. Y eso es donde está la complejidad de lo que hace el AI Red Teaming, ¿no? Buscar el equilibrio, que el chatbot sea seguro, pero que sea funcional eso te iba a decir, para... porque no debe ser fácil, porque al final ChatGPT es un chatbot, ¿no? O sea, es un chatbot que Sí, no lo tenemos conectado a nuestra empresa, bueno, lo podríamos tener, pero si cogemos solamente la herramienta, el ChatGPT, que no está conectada a nuestros datos, pero ya se ve, ¿no?, que tiene vulnerabilidades de este tipo. O sea, sí. leemos esta semana una noticia de que unos menores han conseguido acceso a contenido explícito sexual de ChatGPT cuando realmente Mm, ChatGPT
está entrenado para no dar contenido sexual, igual que está entrenado para no dar contenido, pues por ejemplo, de pues cómo crear armas o drogas. Exacto, Hay una exacto. serie de temas que en su entrenamiento ya tiene capados. Y aún así, y estamos hablando de ChatGPT, miles de millones y científicos de primer nivel mundial allí, aún así llegan unos niños y lo vulneran. Entonces, no debe ser nada fácil el entrenar a los modelos para que no den esa información, porque la información la tienen. La información la tienen, ¿no? Entonces, Exacto, Claro, pero exacto. también esto ha pasado cuando han liberado un poquito la herramienta, esa parte que fueron, vamos a hacerla menos menos radical, rígida. Sí. claro, vamos a abrirle el filtro. Pues abriendo el filtro, mi segundo top. Sigue Hugo. No, no, a ver, es que es verdad, es verdad. Vamos a ver, el problema principal es ese. O sea, sí se pueden proteger mucho a los chatbots y se puede hacer que, digamos, que eviten revelar información que pueda ser, por ejemplo, en este caso, pues muy perjudicial. Pero claro, el problema que hay es que si lo hacemos, si nos pasamos con esos mecanismos, el problema es que lo hacemos infuncional. Luego, un poco por lo que decía antes, como no sabe distinguir el chatbot, no tiene la capacidad de distinguir qué es una instrucción de un desarrollador y qué es una instrucción de un usuario, si lo limitamos demasiado se hace poco funcional, se hace poco creativo. Cuando le pidamos un texto, que cree un texto, cualquier cosa va a estar súper limitado. Cuando le pidamos cualquier acción va a estar súper limitado. Entonces ahí está el gran problema. ¿Qué pasa? Que es un riesgo muy grande, porque es verdad, se ha filtrado, tal y como me decías, el caso de los niños, han conseguido pues filtrar ese tipo de información contraproducente para ellos. Y es algo que sucede porque el chatbot, o sea, el chatbot, mejor dicho, mal dicho chatbot, ¿vale? Le llamo chatbot de una manera coloquial. El modelo largo de lenguaje está entrenado con todos los datos del mundo. Datos que sean buenos o malos siguen siendo datos, siguen siendo información. Está entrenando tanto pues con contenido, digamos, bueno como con contenido que no es tan bueno, porque al fin y al cabo es información de nuestra propia cultura, de los propios humanos y que al final la idea que se intentó con el chatbot es que tenga un conocimiento global sobre todo, tanto de literatura del siglo XVIII como de la actual, con los sesgos que tiene implícito la literatura de aquella época. Entonces, al final, tiene, digamos, arrastra todas esas cosas malas y buenas para poder tener ese conocimiento global del mundo y saber un poco, pues, cómo se conforma todo lo que es la cultura del mundo en general. ¿Qué pasa? Que claro, lo que se intenta que el chatbot es eso, que ponerle filtros para que sea seguro, para que no dé información nociva, pero a veces es muy difícil, porque claro, cuántos variaciones o miles de prompts diferentes o millones y millones de formas de hablarle al chatbot con diferentes prompts hay? Entonces, claro, siempre puedes encontrar una donde lo saques de su contexto, donde lo engañes y salga de su contexto. Entonces ahí es donde está el peligro, ¿no? Es muy difícil evitar eso. Claro, Siempre va a haber porque una combinación de prompts que lo pueda hacer salir de su contexto y que te proporcione información, como decíais antes, como la de los niños, o para fabricar un arma, o para hacer algo que no se deba, porque esa información la tiene. porque Hugo, para que lleve la importancia de los pros, que no se la le da importancia de los importancia. prompts. Totalmente, totalmente. Sí, Es sí. que es cierto, el prompt engineering es muy importante. Es verdad que a veces no se le da demasiada importancia y vemos que ahora, oye, pues cada vez que le pedimos algún chat GPT es más fácil que con un prompt más sencillito, sin necesidad de aplicar muchas técnicas, pues nos dé ya la información bien. Ya van evolucionando, pero es que el prompt es súper importante porque en función de cómo lo configuremos ya no estamos hablando de que le saquemos mejor información a un LLM, de que consigamos respuestas más precisas. Es que también se pueden vulnerar por los Ya. prompts. Podemos engañarlos un poco como, Hugo, en plan, explícanos un un poco de poco, trilero, ¿no? porque la diferencia, ¿no? Porque tú has hecho esa diferenciación y creo que es importante. El modelo de lenguaje es esa tecnología, ¿no? Es ese Sí. GPT-4, bueno, todos los nombrecitos, ¿no? El Gemini, 4, Claude, 4O, el sí. 4 tal, todos los modelos de lenguaje con el que funcionan. Pero el chatbot el que ponemos en una web, el Ujú. que nos contesta o de un hospital, como tú comentabas, o de una página de compras y de ventas que te ayuda, un asistente de estos, utiliza un modelo de lenguaje
¿no? Ujú. Utiliza ese modelo de lenguaje para conversar, pero luego Sí, además lo conectamos a los datos que necesita para poderte dar la información, o sea que es exacto. doblemente peligroso, porque estos riesgos que estamos viendo que tiene el propio modelo de lenguaje, los tiene también, aunque entiendo que limitados, porque a ese, cuando lo metes en el chatbot, se le dice que solo puede hablar del tema, ¿no? Explícanos Sí. bien cómo funciona la estructura de un chatbot para que la gente sepa que aunque utiliza el modelo de lenguaje, no es que yo pueda hablar con el asistente de compras de una web y yo me puedo poner ahí a hablar de mis cosas y me va a hacer los deberes de física. No, no, que están limitados a dar una información en concreto. Sí, ¿Cómo funcionan? hay varias formas de hacerlo, pero por ejemplo, a ver, una manera de verlo. O sea, normalmente nosotros le damos una serie de instrucciones al chatbot que es el camino que tiene que seguir cuando tenemos que atender a un cliente. O sea, sí que le podemos dar como unas respuestas prefijadas al chatbot para que cuando el cliente diga esto, pues que el chatbot responda X. O sea, podemos establecer una serie de respuestas prefijadas. Pero en un punto sí que necesitamos el uso de la IA para que establezca un nivel de conversación más profundo, porque a veces el cliente quiere sentirse que, bueno, que el chatbot, que bueno, que lo que es este chatbot o esta IA se adapta un poquito más a él y puede ser un poquito más abierto respondiendo, ¿no? Que no sea sumamente acotado, que era como los chatbots que teníamos hasta ahora. Los chatbots que teníamos hasta ahora, hasta hace poco, prácticamente no usaban la IA en general, simplemente nos daban respuestas fijas y era un camino A, camino B o camino C. Simplemente seguían un esquema. Pero ahora se les empieza a incorporar IA para poder personalizar más el trato hacia nosotros, para darnos una forma de hablar más humana, que parezca más que estamos hablando con un humano. Entonces, cuando nosotros le damos esta capacidad que tienen los modelos largos de lenguaje, de que nos responda de una manera más flexible, que puede ser en algún punto de la conversación, durante toda la conversación o cuando nosotros requiramos que actúe la parte de la IA, pues ahí es donde, de alguna manera, es donde el chatbot se puede hacer vulnerable, ¿vale? Podemos, ¿cómo te diría? Aunque acotemos al chatbot, cuando le damos estas capacidades eh, de inteligencia artificial para que se personalice más, para que nos responda mejor, para que nos recomiende mejor, es cuando, digamos, puede ser más vulnerable en ese sentido. Es difícil de explicar, pero esto, por ejemplo, es para que más o menos lo entendamos. Luego también es que hay varias maneras de configurar un chatbot, ¿vale? Sí, Esto yo sí, sé por que ejemplo, antes nos encontrábamos con el que te decía, ¿quieres saber dónde está tu pedido? ¿O quieres hablar con la administración? ¿O claro, quieres? Entonces tú elegías y en función de lo que elegías te decía, no, pues si yo quiero saber dónde está tu pedido, yo decía, sí, y te decía, pon el número de tu pedido, pum, y entonces tal, ¿no? O sea, era como una sí, automatización, bien, exacto, pero exacto, ahí no había inteligencia artificial. exacto. No había Pero un ahora se puede modelo de incorporar. lenguaje, pero Es, ahora es, ¿en qué puedo ayudarte? Entonces yo puedo claro, decir, quiero saber dónde está mi pedido, pero puedo decir, ¿dónde está mi paquete? Que es distintas claro, palabras, pero la intencionalidad es la misma. Y quiero que el exacto. asistente me entienda, aunque yo diga dónde está mi paquete, dónde está mi pedido, por dónde va mi... ¿Sabes? O sea, lo diga como lo diga, al final estoy preguntando la misma cosa, pero claro, ya no es una frase tic, 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 sino que Claro, es que te entiende te con otros entiende lenguajes. con tu lenguaje natural, aunque seas Claro. andaluza como Eva, que seguro que lo dice de otra manera, porque ella se va- No, no, es que es así. Vamos a ver, por ejemplo, mira, esto se entiende muy bien si alguien ha trabajado con Copilot Studio. Copilot Studio te permite crear un chatbot y te permite pues dar unas directrices o sea, tener ciertas respuestas rápidas a ciertas preguntas. Y en ciertos puntos de la conversación tú puedes meter a la parte del LLM, a Copilot. Tú puedes meter lo que es a la IA para que responda a la IA. Y en otras partes simplemente pues que te responda algo prefijado, que te dé una respuesta tipo en función del camino A, camino B o camino C que tú le digas, ¿vale? En plan, pues imagínate, se llama como scriptado hasta cierto punto y a partir de un punto es cuando tú puedes darle la capacidad de utilizar un modelo largo de lenguaje. Esto se ve muy, muy bien, se entiende muy, muy bien cuando ves Copilot Studio, que está fantástica esta herramienta, por cierto.
Pero luego también hay otra manera de hacerlo, que es yo cojo un GPT, cojo un Llama, cojo cualquier tipo del LLM y lo que hago es darle unas instrucciones de cómo debe comportarse. Esto es lo mismo que algo parecido que cuando creamos un GPT en ChatGPT, que nosotros le podemos darle una información, cargarle una información y darle unas instrucciones de cómo debe comportarse. En plan, tienes que responder educadamente, tienes solo que hablar de todo lo relacionado con recomendar productos de este tipo, etcétera, etcétera. Entonces, sí que le podemos también, otra forma de hacer un chatbot sería pues darle todas esas instrucciones, configurarlo con esas instrucciones, meterlo dentro de un rol específico, a lo mejor como un asesor de ventas, atención al cliente o lo que sea, y claro, ahí en ese caso utilizaría el LLM todo el tiempo. Claro. Entonces, el riesgo sería mayor, pero ¿qué ventaja tendría? Que sería mucho más orgánico, más creíble, más como una persona, más cercano, con esa ventaja de que nos haría tener como más confianza o más empatía con ese chatbot, ¿no? Porque de alguna manera se adaptaría más al lenguaje y nos respondería más como una persona. Entonces, al final, el hecho es que cuando utilizamos la IA en un chatbot para hacerlo más humano, para que nos responda mejor, para que nos aconseje mejor, para que nos dé un mejor servicio, porque es la realidad, lo hace mucho mejor al utilizar la IA, también tiene más riesgos. Porque como decía antes, la IA, eh, una vez que, una vez que pasa esos filtros que se le pueden establecer, ¿vale? Digamos, entra como en esa caja negra que le llaman así, Sí. donde ya se gestiona toda esa información y es más impredecible saber lo que nos va a responder. Estamos hablando de modelos que no son deterministas, no responden siempre lo mismo. Digamos, tienen un punto de aleatoriedad a la hora de responder. Por tanto, por eso es difícil de controlar. Oye, Es Hugo, complicado. y para ir poniendo el broche final al podcast, te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué consejo Sí. clave darías a aquellas empresas, empresarios que nos estén escuchando con respecto a integrar la IA que estábamos hablando antes, ¿no? El iRed Teaming desde el principio en su empresa, en sus puestos. ¿Qué Pues opinas? lo que aconsejaría es que si van a poner un chatbot en producción, van a poner un chatbot para atender a clientes, para darle soporte, cualquier tipo de atención al cliente, que antes pues hablen con especialistas en AI Red Teaming, por ejemplo, con nosotros, Global Cobots, si quieren, para intentarlos, para que nosotros por lo menos le digamos si tiene alguna vulnerabilidad, si alguien en algún momento dado le pregunta al chatbot pues algo de una manera con intenciones maliciosas o algo así, pues que pueda saber el empresario que puede tener esas vulnerabilidades y que tome medidas al respecto. Que lo Así puedas detectar, ¿no? Y sanar, ¿no? ¿el O sea, que qué? lo Que lo hagan desde puedas el detectar. principio. Que lo puedas Que lo hagan desde el detectar. principio, sí. Que lo hagan desde el principio es fundamental. Es fundamental para su propia tranquilidad, para que sepa que el servicio que está dando es bueno y que además que se eviten posibles problemas de que alguien entre ahí en un chatbot y que le diga a lo mejor un prompt, digamos, que pueda hacer que filtre información, que dé una información que no queramos o que diga cosas que no queramos o se comporte de una manera que no queramos. Así que les aconsejaría que se pongan en contacto pues con empresas que se dedican al AI Red Teaming, por ejemplo, como la nuestra, para que les ayudemos a que entiendan las vulnerabilidades que tiene su chatbot y también cómo corregirlas. Muy Muy bien. bien. Pues Hugo, muchísimas gracias por haberte tenido aquí, por haber sacado un ratito para compartirlo con Un nosotras. placer. Súper agradecida. Este tema ha sido increíble, fascinante. Ya ayer cuando lo hablábamos yo decía, y digo, nos van a dar 2 horas aquí hablando de esto. Nos ha dado- Sí, teníamos aquí un montón de preguntas más, pero bueno, es que nos lo has explicado, yo creo que todo no lo nos más ha dado importante nos tiempo. lo has explicado No nos y ha dado tiempo. nos... Pues Oye, muchísimas gracias. Hugo, Muchísimas gracias. tenemos una Sí, tradición nosotras que sí. hacemos que todos nuestros participantes al final del podcast nos recomienden a alguna persona que crean que pueda aportar bastante valor en esta temática. Tampoco hace falta que sea IA, pero alguien que tú digas, bueno, esta persona con esta temática y un poco de combinación con IA también puede ser un tema que a nuestros oyentes le puede interesar. ¿A quién nos recomienda? O sea, con una persona, ¿te refieres a una Un persona? invitado, que podamos traer un ¿Invitado? invitado a nuestro podcast, que tú digas, ostras, pues esta persona sería un buen invitado para vosotras.
Ahora pensándolo, estoy pensando a ver qué me viene a la mente, porque claro, no quiero comprometer a nadie, No, da ¿sabes? Pero, igual, da igual. Tú puedes decir al presidente del gobierno que luego nosotros le invitaremos y no vendrá, pero tú por O decir puedes decir sí, a quien tú quieras. o sí, Nieves. Pues hombre, sí. pues no sé, 12SV es un buen referente dentro de la IA, Oh, podría ser claro, interesante. 12CV, 12CV. 12SV sería muy interesante porque es un gran referente y además con muchísimos conocimientos. Por decir a alguien, ¿eh? Por decir a alguien porque, Yo pero lo bueno, sigo muchísimo a 12SV, es uno de los grandes, ¿no? Si quieres aprender sí, sobre todo un poquito por más supuesto. técnico, ¿no? A quien le Sí, guste, tú también, tu canal también, ¿no? Lo comentábamos que hay gente que explica más cómo sacarle partido a una herramienta y otra gente que te explica más lo que nos estás explicando hoy, ¿no? Cómo funciona y de dónde cómo viene funciona por dentro. y qué hay Exactamente. detrás de esto, ¿no? Entonces, depende del perfil que seas, si te interesa qué hay detrás, cómo funciona, qué es esa tecnología, yo recomiendo el canal de YouTube de Global Cobots y el de 12SV, sin duda, o sea, como muy, muy educativos. Y nada, darte Pues también las muchísimas gracias, igual gracias. que Eva, Lo dejamos y nada, aquí. aquí tienes a unas amigas para siempre. Yo encantado y fue un placer para mí haber estado con vosotras. Fue la verdad muy cómoda la charla, me gustó muchísimo y bueno, podríamos estar hablando horas y horas de esto. A mí me encanta y ya veo que a vosotras os encanta el tema y os apasiona, así que nada, cuando queráis, pues en un futuro podemos volver a coincidir y un placer para mí. Seguro. Bien, Muchas gracias. Un saludo Muchas a todo el chao. mundo. gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Adiós. Muchas gracias. Chao, Adiós. chao.